Y ya estamos de regreso en Es Noticia, esta vez para conversar sobre una de las noticias que llamó la atención durante la semana, porque los resultados de la encuesta CERC-Mori en la situación económica es el problema más importante para los chilenos. Además, solo el 23% de los consultados afirma estar de acuerdo con la reforma laboral. Para conversar sobre estos y otros temas nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Más o menos nomás. Más o menos. ¿Por qué? Todo muy enredado, se acerca más el 21 de mayo, muchas expectativas, complicado, muchas reformas, muchas leyes. Ahora, como estábamos el otro día con el ministro de Hacienda, esto de la productividad, el crecimiento, 22 medidas, no sé, 15 proyectos de ley. Estamos viendo la desmunicipalización, tenemos pendiente aduana, la descentralización, a presión, voten, voten, voten. Yo creo que eso lo único que hace es cometerse errores en vez de tener una claridad. ¿Qué vamos a hacer el resto del año, el resto de este gobierno, año y medio que queda? ¿Cuál sí, cuál no? Con la calma, con el debate, los parlamentarios nos enteramos sobre la mesa. Esto de desmunicipalización son 230.000 millones de pesos. A ver, yo me acuerdo de haber hablado con usted por lo menos un año atrás, y usted me decía, hay una especie de nebulosa, muchos proyectos, poca claridad. ¿Seguimos en lo mismo? ¿Sigue en lo mismo el gobierno chileno, su gobierno, el gobierno oficialista? Exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestros partidos están metidos en otras cosas, ya no nos vamos a reír, no nos vamos a reír ahí del CERVEL y todas esas cosas, ¿ya? Que también es un chiste, ¿ya? Y los diputados, los senadores se pelean entre ellos, o por otra parte tampoco tienen la lealtad. ¿Qué es lo que es lealtad para mí? Lealtad no es aplaudir todo al gobierno. Yo me siento leal cuando le digo al gobierno lo que está equivocado. Bajo mi presión, puede ser yo también equivocado, pero le digo con sinceridad, esto está mal, esto no va para allá, ¿no es cierto? Ya, en vez de andar aplaudiendo todo, a la presidenta, a los ministros, los asesores le aplauden todo y hacen unas teorías, y al final miren los resultados. Pero ahí en eso falta que la presidenta tenga más mano dura, hay una visión cejada por parte de los asesores, siguen con el mismo problema que en algún momento denunciaron algunos de los parlamentarios, diciendo que el segundo piso, el que no está funcionando, hay que hacer cambio de gabinete. ¿Cuál es la solución para usted? Que cada uno está por su lado, falta una dirección, que es lo que yo le decía al ministro Burgo el otro día que conversamos, estaba de vicepresidente de la República, ya que tome una posición, una presidenta no puede estar en todo, ya, está bien, pero para eso hay un equipo, hay ministros, hay asesores, pero el ministro Burgo tiene que organizar, porque la cosa del sur, la cosa de Atacama, lo vi, estaba el subsecretario Alegui, ya, para el sur tenemos al ministro de Economía, ya, el ministro de Hacienda por allá por el Chile Day con el ministro de Obras Públicas, ya. ¿Y con quién dialoga uno? Mientras tanto, el otro día estábamos viendo un proyecto único de 230.000 millones, no estaba ni el ministro de Hacienda, ni estaba la ministra de Educación. O sea, ¿yo voy a discutir con asesores? No, no lo voy a hacer. Y no voy a votar esos proyectos que sean de mi gobierno, mientras no los vea claro, mientras no los vea financiado. Vi el lunes, me tocó presidir ahí. ¿Pero ahí hace falta un cambio de gabinete? ¿O no es esa la solución? O sea, si vamos a hacer cambio de gabinete para continuar con lo mismo, yo creo que lo que hace falta es una reunión de verdad política. No estos cónclaves que van ahí, hablan 3 o 4, 2 ministros, los jefes de bancada o los presidentes de partidos, ¿no es cierto?, que andan nada más varios con cuestiones, ¿ya? En ese sentido lo que hace falta es una reunión de verdad, un par de días. ¿Quiénes estamos en contacto con la ciudadanía? Los diputados, los senadores y los alcaldes. ¿Falta una señal de liderazgo por parte de la presidenta de la República? Sí, pero para eso, ¿no es cierto?, hay que explicarle a ella y mostrarle cuál es la realidad de verdad y no la realidad teórica, que las encuestas son ciertas, que uno baja con la ciudadanía, la gente, suerte para nosotros que la oposición es más mala que nosotros, está más enredada, con más peleas, ¿no es cierto? Y entonces por lo menos algo de respaldo mantenemos, si no ellos estarían mucho más arriba, o sea, falta un enfoque distinto. 21 de mayo, vamos de nuevo a decir que... Ya vamos a pasar a eso. Primero quiero preguntarle respecto de la reforma laboral. Está en un momento que es casi, como han dicho algunos parlamentarios, se puede volver a foja cero, se puede empezar de nuevo la discusión, o esto que salió finalmente después del Tribunal Constitucional ya no es una reforma laboral, por lo menos de lo que se comprometió en el programa de gobierno. Usted era partidario del veto presidencial, era partidario de la ley corta, de ambos caminos, ¿y qué le parece también que salgan públicamente parlamentarios de su partido, principalmente, a expresar que hay diferencias con la visión que tiene el gobierno y finalmente hay bastantes dudas con lo que va a contener esa ley corta y si la van a apoyar o no la van a apoyar? Esto es una broma de media tarde, ¿no?
diferencias en mi partido, pero primero que se pongan de acuerdo en el gobierno. Usted la ha escuchado y la ha visto, ¿no es cierto?, lo que decía Jimena Rincón, lo que decía el ministro de Hacienda, lo que dice el vocero, lo que dicen los de la CU, lo que dicen del otro lado. O sea, por ahí viene, ¿no es cierto?, un enredo completo. Ya, yo en esto soy más apasionado, siempre he sido un poco más duro. Ya, yo creo que aquí ya el veto no, una ley corta, clara y precisa y se vota. Para eso es la democracia. Y el veto fue un error, entonces. Y se fue. Yo creo que fue un error. Yo creo que si vamos a andar buscando camino, entonces puede ser. Yo respeto aquello. Pero entonces saquémosla de importancia, de preponderancia, demoremos 4 o 5 meses más y busquemos, la oposición está diciendo que los pactos de adaptabilidad, que otras cosas, entonces conversen de nuevo, qué sé yo, pero no tratemos de hacer la cosa intermedia, o sea, rápido, sin conversa, pero no poniéndolo todo, o sea, o toma una decisión y la democracia es la democracia, y si nosotros tenemos más diputados, más senadores para hacer la democracia, con todo el respeto, pero yo voy a votar en este tipo de reformas, que son para todo el país, no son para los de gobierno o la oposición, igual que hicimos la reforma tributaria, voy a votar en conciencia, o sea, y la democracia cristiana, los parlamentarios, los diputados, efectivamente los senadores hay otra visión, los diputados éramos mucho más claros y respaldamos a Jimena Rincón en su inicio, ¿no es cierto?, en un proyecto claro. Si a eso había que hacerle, está bien, Tribunal Constitucional hacía la ley, ¿no es cierto?, así es la Constitución, hay que respetar, salvo lo que te dice que no. En el resto se toma una ley corta 24 horas y se fue. Votan a favor, votan en contra. Le gusta a quien le guste, que no le guste. Lo otro, no empecemos con la chimuchina. Dejémonos para septiembre, para octubre, para noviembre, con más calma, y vean cómo se compone a los que les gusta cocinar o componer. Pero esto es lo que te muestra que no hay opinión. O sea, un día es un veto, al otro día es una ley corta, después vamos a conversar, después ya no lo conversamos. Entonces, eso es lo que uno no ve y por eso me preocupa, vamos a ver el 21 de mayo, ¿no es cierto?, hacia dónde vamos. O sea, picoteo por muchos lados, buenas intenciones, ¿ya? Pero está la plata, está la disposición, los ministros son equipo, está bien, los políticos, los partidos discutimos entre nosotros. Y justamente con los ministros, ¿qué pasaba con los ministros? ¿Usted ve que faltó quizás dirigir de mejor forma la relación entre el ministro Valdés y la ministra Rincón, a propósito de que muchos denunciaron que las diferencias entre ellos dos se habían materializado finalmente en la reforma y esto había generado confusión? ¿Usted cree que fue eso o cree más bien que el ministro Valdés de alguna forma intentó hacer imperar la billetera fiscal por sobre lo que de verdad proponía la reforma desde un principio? A ver, pero una cosa que es clara, ¿no es cierto?, y se ríe el ministro Valdés cuando me escucha, me ve o me lee, ¿ya? No hay debate y no hay discusión. Usted salta de la presidenta La Moneda, ¿no es cierto?, a Teatinos 120, piso 12. Ahí está el poder real hoy día. Bonos Atacama, lo del sur, ¿no es cierto? Pero puntualmente la reforma laboral. No, una más, o sea, da lo mismo. Todas las cosas las está decidiendo el ministro de Hacienda, porque el que pone el billete. El resto se disimula, trata el vocero, el exdiputado. Entonces, ahí de decir algo, el ministro Burgo, pero quien está mandando es el ministro de Hacienda y eso es así. Entonces le pregunto desde el otro lado. Preguntémosle derechamente al ministro de Hacienda. ¿Qué rol tenía ahí la ministra Rincón entonces? ¿O no debió haber tenido un rol, entendiendo que usted dice que todas las decisiones están básicamente siendo tomadas en Teatino 120? A ver, pero ella es ministra del Trabajo, es un tema de ella, ¿no es cierto? ¿Qué rol debe haber tenido? Yo comparto el que tuvo. Claro, no van a llegar los ministros, no llegan las renuncias, pero si yo me siento muy... Mire, Pepe Agüe se siente muy desautorizado, ¿no es cierto? Entonces hay que aclarar quién está mandando en La Moneda. La presidenta no puede estar en todo, ¿quién manda? No es el ministro de Interior, es el ministro de Hacienda. Todos los proyectos que estamos viendo tienen problemas de recursos. ¿Pero la ministra Rincón debió haber tenido un rol más preponderante? No, yo creo que ella debió haber dicho, o usted manda, ministro, a su colega de Hacienda, o yo mando porque es mi ministerio y es un área, es mi ministerio. Pero los dos no podemos mandar. Decíalo usted o decíalo usted, presidenta. Yo creo que en eso debe ser más clara, porque al final, ¿qué queda mal con esto? Quedamos todos mal. El ministro por un lado, la ministra por otro lado, la presidenta tratando de equilibrar, son sus ministros. Entonces aquí es donde falta un poco más de orden de esto es tuyo, esto es tuyo. Todos tratan de estar en todo. Y eso no se puede, porque la gente quiere su tema, que es lo que le planteamos a la presidenta el otro día, a la democracia cristiana, ahí con Facha, ahí nuestro jefe de bancada y todo el equipo. Presidenta, adulto mayor. 15, 18% ya, casi 2 millones de adultos mayores. Les prometimos hace mucho tiempo el carné para reducir sus precios de transporte. No pasa nada. Las pensiones, la ley, ¿cuánto hace que está la Comisión Bravo lista? No ha pasado nada. O sea, esos son los temas más ciudadanos, ¿ya? Y no esto de tener las grandes reformas. ¿Ya? ¿Cuáles reformas hacer? No hay tiempo para más reformas, ya nos queda un año y medio.
hagamos y concretemos lo que ya prometimos y hicimos, y no sigamos tirando papel y cosas que se buscan los ministros y los asesores y van a comisiones y comisiones y comisiones. Si al final el que vota soy yo, no son ellos. Y esa es la diferencia. A mí me eligió la gente, ¿no es cierto?, para votar, y con ellos me retan o no me retan, y te dan. Entonces, tanta comisión y tanto estudio, creen que yo les voy a votar en 48 horas, proyecto de 230.000 millones de pesos. No. Diputado, y ahí retomando el camino de la reforma laboral que está teniendo ahora, hoy día Chile Vamos hizo una propuesta de reinstalar dentro de la reforma los 5 pactos de adaptabilidad, y también de hacer algunas propuestas paralelas, como por ejemplo flexibilizar los horarios, tener horarios quizás más breves, más compatibles con la vida familiar. ¿Hay posibilidades, según usted como miembro de la democracia cristiana, de reincorporar los 5 pactos de adaptabilidad? O sea, si nos vamos a tomar 5 o 6 meses más, hagamos el debate parlamentario, estamos en democracia, todos pueden aportar, habrá que escuchar y ver qué se puede, qué no se puede, qué es real, qué no es real, qué atenta contra lo que nuestros trabajadores o qué no. Yo escuché algo que me hace pensar, lo había planteado hace muchos años, pues me he olvidado esto de que los empleados públicos de repente puedan tener, porque igual hacen paro, pero en teoría es ilegal eso, o sea, que puedan tener derecho, no sé, a huelga o algo, es un buen tema. Pero si vamos a entrar a aquello, entonces ya digamos, esto lo vamos a dilatar, se acabó después del 18 de septiembre, ¿no es cierto?, y lo vemos con calma. Pero si va a ser bajo presión en los próximos 15 días, que mete que sí, que no, que lo voto, que no lo voto, no hay ninguna oportunidad. Pues, o sea, ahí la matriz, volver a lo más que podamos rescatar del proyecto original, se votó y se acabó. El Tribunal Constitucional ya dio su opinión, o sea, respetando aquello. ¿Ya? Entonces, estas son las decisiones que hay que tomar. Pero mientras no tomemos esto, no podemos estar entrando en otra, ahora vamos a hacer esta otra reforma, esta otra gran reforma, esta otra gran reforma. Las ideas son buenas, están en el programa, pero no hemos sabido aterrizarlo. ¿Ya? Los parlamentarios no somos escuchados. Mientras nosotros estamos votando en el Congreso leyes tan importantes como esta, los ministros andan, ¿no es cierto?, en nuestras regiones entregando computadores o entregando llaves, entregando cosas. Entonces, ¿qué respeto está a la voz parlamentaria? Yo me declaro, ¿no es cierto?, como digo, en términos de lo que decía Pepe Au, algo no está funcionando bien. ¿Ya? Claro, hay muchos parlamentarios que también el error que todos yes men, aplauden todo, ¿no es cierto?, y votan todo. Otros no, otros nos sentimos empoderados con la lealtad que les debemos, y lo decimos a nuestra presidenta, porque creemos en nuestro gobierno, corrijamos los errores y no simplemente sigamos aplaudiendo todo lo que se mueve. Y en el caso de la reforma laboral, ¿es posible volver a levantar la titularidad sindical? ¿Es posible o ya no hay ningún camino, ni siquiera paralelo, complementario o aledaño, para poder lograr esto que parecía como un pilar del programa de la presidenta Michelle Bachelet y que sin embargo fue rechazado por el tribunal? No, hay que buscar la fórmula. Porque un punto es, como decía alguien, ¿no es cierto?, Alberto Arena, cuando decía la reforma tributaria, ¿no es cierto?, sin esto no hay reforma. O sea, efectivamente, como tú muy bien dices, esto es un pilar básico, ya no sé si con algún ablandamiento, pero tiene que ser respuesto, hay que buscar la manera, ya, porque aquí lo que estamos jugando, que aquí está la empresa, aquí están los sindicatos, fortalecer los sindicatos, dar toda la ayuda para que más gente se sindicalice, ¿no es cierto?, no pegarle al que no está sindicalizado ni obligarlo. Pero quien dirige, quien conversa, son los sindicatos. Y ese debe ser un interlocutor válido con todas las fortalezas del caso para que los empresarios no tengan subterfugio, ¿no es cierto?, que usando por aquí, usando por allá, al final dejan de lado esta relación en su debate, en su discusión, y al final se chacrea todo quién gana el empresario, ¿no es cierto?, y no ganan los trabajadores, tanto sindicalizados como no. Pero si tú no avanzas y no tomas decisiones, al final se diluye en la nada misma. Y eso es lo que a mí me está molestando, porque conversamos de todo, picoteamos de todo, pero en concreto, ¿qué es lo que hay? Diputado, lo último, muy breve, preguntarle, ¿usted ha tenido hasta ahora algo de información respecto de esa ley corta? Por lo menos algún bosquejo de qué es lo que va a tener? No, porque es tan corta que nos van a decir seguramente el último día, nos van a pasar una media paginita, tienes que votar esto, vamos a tener los problemas, sí. No sé lo que significa corta, pero bueno, espero que en un año más, ¿no es cierto?, que ya vamos a estar cercanos a las presidenciales, ¿ya? No volvamos a hablar de lo mismo, del cambio de gabinete, de las grandes reformas, de los grandes cambios, de esta cosa que está tenue, y se haya cambiado el panorama para bien del país, y al final lo que nos importa son los chilenos, ¿no es cierto?, los ciudadanos, más que gane uno que gane otro. Diputado Pablo Lorenzini, le agradecemos por haber estado con nosotros y conversar sobre este tema de la reforma laboral que todavía está en plena discusión. Y va a seguir, parece. Muchas gracias, y con esta información